Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 401, El calor humano. Fue un reencuentro ruidoso y alegre, excepto porque Alfonso, al intentar meter los brazos en la ropa a toda prisa, perdió el equilibrio y rodó por el suelo, y Rafael entró y le regañó diciendo que menos mal que llevaba los pantalones puestos. Rafael había bajado al monasterio de Aberluce para asumir formalmente el cargo de abad. Fue un ascenso meteórico. No debería dejar mi puesto ahora, murmuró. Pero no había nada que hacer, ya que se celebraba un concilio en la capital y no era cualquier cosa. Ariadne compartió brevemente con Rafael el progreso de los asuntos. Hemos asegurado al príncipe Luis. Por ahora, lo protegeremos en secreto en nuestra casa. Aunque el palacio del príncipe en Palacio Carlo podría ser más seguro contra amenazas externas, allí se encontraba León III, más peligroso que nadie. Ariadne y Alfonso consideraron que un asesino era mejor que el rey. Toc, toc. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta del salón de Ariadne. Su reunión se había llevado a cabo en secreto, y como no había nadie más que pudiera entrar en ese momento, todos se tensaron al instante. ¡Malditos! Pero la persona que irrumpió por la puerta era alguien que tenía pleno derecho a entrar en el salón de Ariadne. Si has venido, ¿no deberías saludarme? Era el cardenal de Mare. Aunque era su casa, y había llamado a la puerta por ser el espacio de su hija, era más educado que Rafael, quien había entrado sin llamar y había visto algo que no debía. Alfonso, su yerno, se levantó de inmediato y saludó a su suegro con una reverencia, pero Rafael, que no era de la familia, se quedó sentado de lado en el sofá, con los ojos muy abiertos, mirando al cardenal. El cardenal, al ver a Rafael, lo señaló con el dedo. ¿Tú, has venido y no saludas al cardenal de la diócesis? Rafael hizo un puchero y replicó. Iba a ir ahora mismo, ¿quién dijo que no iría? No hay ninguna ley que diga que tengo que ir a saludar en cuanto entro en la ciudad. El cardenal se llevó la mano a la nuca. Pero el asunto por el que debía llevarse la mano a la nuca aún no había terminado. El cardenal de Mare se sorprendió una vez más al enterarse de que el próximo heredero al trono del reino de Gálico estaba en su casa sin que él lo supiera. No me lo dijiste. El cardenal abandonó toda esperanza en su hija y, en su lugar, tomó el hombro de su yerno. Príncipe. Si algo sucede en el futuro, por favor, avísame. Ella no le cuenta a su padre ni siquiera que se casó, ni que un miembro de la realeza de un país vecino vive en casa, no le dice nada a su padre. Sí. El cardenal suspiró profundamente ante la situación, en la que un hombre corpulento de casi 4 pies y medio era mucho más afectuoso que su propia hija. Ariadne, insatisfecha, bajó la cabeza y solo movió los dedos. Alfonso intuyó. Su novia estaba a punto de protestar a su padre, le pregunté si había comido. Para cambiar el ambiente, Alfonso le preguntó a Rafael. ¿Cuál es la opinión pública sobre la gran amnistía de la ley alemán? Rafael, que acababa de regresar de un monasterio provincial, era la persona adecuada para preguntar sobre la opinión de la base entre el clero. Bueno, siempre es lo mismo. Los que tienen dinero venden el derecho a la amnistía para ganar más. Como es algo que sucede a menudo, la oposición no es tan fuerte. Esto. La boca de Alfonso se cerró en una línea. Para detener la gran amnistía de la ley alemán, lo más fácil sería contar con la oposición resuelta de la Iglesia, pero la opinión pública era inesperada. El cardenal de Mare dijo. Confía en mí. Un brillo intenso se encendió en sus ojos. Si reúno a toda mi facción y me opongo hasta la muerte, no podrán aprobarlo. La escuela Recuerdo de la Verdad, que seguía al cardenal de Mare, representaba aproximadamente 1/3 de la fuerza total. Aunque no podían hacer que las cosas sucedieran por sí solos, eran más que suficientes para bloquear algo. Recuerdo de la Verdad priorizaba los principios en la interpretación de la doctrina. Incluso sin la intervención del cardenal de Mare, sentían una gran aversión por prácticas irregulares como la gran amnistía de la ley alemán. Además, el cardenal de Mare tenía cierto control directo sobre el papa actual. Si se unían su facción y la facción del papa, nadie en el concilio actual podría detener al cardenal de Mare. Sin embargo, en medio de todo esto, Ariadne sonrió dulcemente.
Padre, simplemente apruebe la gran amnistía de la ley alemán. Todos la miraron sorprendidos ante esas palabras. Señorita Ari. ¿Aprobarlo? Hija, de todos modos, soy un clérigo, incluso si los bastardos comunes son liberados, no te beneficia en nada. Lo sé. Ariadne sonrió dulcemente. Pero para detener la gran amnistía de la ley alemán del puerto es demasiado valioso. Alfonso, que la miraba fijamente, abrió la boca. Tú, tienes una solución, ¿verdad? Bingo. Había una estrategia que mataba dos pájaros de un tiro. La idea surgió de una palabra de François. Intentar poner a Jan el bastardo al frente. Felipe finalmente se ha vuelto loco. ¿Era un hecho conocido por todos? Después de que Julia se retirara, Ariadne le informó a François las últimas noticias de Trevero. François, a su vez, le contó los secretos del Palacio de Montpellier. Lo sospechaba. Ese año, la princesa Auguste estuvo ausente del Palacio de Montpellier durante aproximadamente un año. Añadió que ella era una mujer que nunca se separaba de su hermano por asuntos triviales. Felipe visitaba con mucha frecuencia la residencia de campo donde Auguste se estaba recuperando. Felipe también era un hombre que no solía dejar el Palacio de Montpellier. Después de un año de comportamiento anormal, Auguste regresó al Palacio de Montpellier mucho más nerviosa e insatisfecha que antes. Entonces, ¿no pudieron registrar oficialmente su matrimonio o el nacimiento de un hijo? Aunque el arzobispo de Montpellier es un hombre sediento de poder, no se atrevería a hacer tal cosa. François lo dijo sin rodeos. Un bastardo común y un hijo nacido de incesto eran historias completamente diferentes. El arzobispo de Montpellier no podría hacer tal cosa a menos que tuviera la intención de cambiar la religión estatal del reino de Gálico de la Iglesia a alguna otra religión. Entonces tendré que buscar si hay algún certificado de nacimiento registrado. Padre. Antes de que se celebre el concilio, por favor, revise el archivo de la Catedral de Montpellier. Necesito saber si hay algún certificado de nacimiento alrededor del año 1122 con Jan, Felipe y Auguste como nombres de los padres. Si eso se confirma, actuaremos de inmediato. El cardenal de Mare asintió sin darse cuenta. Sí. Lo buscaré de inmediato. Al cardenal de Mare, cansado de su segunda hija taciturna y buscando el calor humano en el pálido charlatán de Baldassar, le llegó una visita inesperada. Papá. Era Isabella de Contarini, con un aspecto demacrado. Ante los ojos del cardenal, que se quedó sin palabras por un momento al ver a su hija mayor, a quien había echado de casa y que estaba en un estado lamentable, le tendió de repente a la recién nacida Giovanna. Papá, es tu nieta. Isabella, cuando se lo proponía, lo hacía bien. Abrió la conversación disculpándose por no haber podido visitarlo antes y se desvivió por complacer al cardenal de Mare hasta el punto de dejarlo sin aliento. Las gracias de Giovanna también ayudaron mucho en el proceso. Medio año después de nacer, la bebé, que ya tenía un aspecto bastante humano, hizo contacto visual y sonrió ampliamente, lo que desarmó al cardenal de Mare, quien la levantó y le dio un beso en la mejilla. Cuando llegó el momento de despedirse, la vacilación del padre era evidente. Era la imagen del cardenal debatiéndose si debía ayudar a su hija con los gastos de manutención, ya que seguramente estaría pasando por dificultades, o si debía apretarse el cinturón, ya que parecía que había venido a aprovecharse de él. No necesito dinero, padre. Isabella se adelantó. No vine a verte por dinero, padre. Solo vine porque quería verte. Ella vio la expresión del cardenal derretirse. ¿Solo puedo venir a verte de vez en cuando? El cardenal, ante su nieta que le conmovía y su hija desaliñada, no pudo negarse y respondió, sí, por supuesto. Pero Isabella, al llegar a casa, se quitó bruscamente el abrigo y lo tiró al suelo. ¡Ay, qué fastidio! Incluso pisoteó el abrigo con sus tacones altos. Ahora finges que te importa. La bolsa de monedas de oro que su padre jugueteaba en el baile de máscaras parecía contener alrededor de 5 ducados, a juzgar por el sonido. Si vas a dar algo, dalo en grande. ¿A quién le sirve eso? ¿Solo das eso y luego te sientes orgulloso diciendo soy un padre maravilloso? Giovanna lloró asustada por el ímpetu de Isabella. Agosto, el caballero moro que se había convertido en una especie de sirviente personal de Isabella, levantó a la pequeña Giovanna en brazos y se la entregó a una de las sirvientas de Clemente. Agosto, sácame mi vestido rojo.
Isabella ordenó. Estoy furiosa, así que voy a beber. Las cejas de Agosto se fruncieron, pero Isabella no se dio cuenta. Rápido, aprieta bien el corsé. Isabella, que había usado a Agosto para apretar su corsé y se había adornado como un pavor real, volaba entre los caballeros como una alondra. Condesa Contarini, hoy también está usted muy hermosa. Gracias. Qué buena noche, ¿le gustaría dar un paseo conmigo afuera por un momento? Se lo pediré un poco más tarde. El hombre que le pidió un paseo era el conde Di Pascal. Era alto y apuesto, lo que le agradaba. Se decía que la condesa Di Pascal no había asistido hoy por enfermedad. Isabella también tenía la intención de salir a pasear con él, pero su hermano Hipólito era, como siempre, un obstáculo. ¿Lo oíste? Dime rápido. Tengo cosas que hacer. En este concilio de San Carlo, la gran amnistía de la ley alemán ha sido puesta en la agenda. Isabella también había oído hablar de la gran amnistía de la ley alemán. Pero nunca se había preocupado mucho por ello. ¿Y qué? Debido a la insistencia de Hipólito, había estado suplicando ante el cardenal de Mare, por lo que sus palabras no salieron amablemente. Pero Hipólito, sin darse cuenta, dijo emocionado. Si podemos obtener la gran amnistía de la ley alemán, ya no seremos bastardos. Isabella miró a su hermano. Seremos hijos legítimos. La emoción de Hipólito, de hecho, estaba un poco equivocada. Aunque los bastardos que recibían la gran amnistía de la ley alemán eran tratados como hijos legítimos, esto era solo en lo que respecta a la sucesión. Era significativo en el caso de bastardos con herederos legítimos. Era porque, aunque la sucesión al título era imposible, se abría una pequeña oportunidad. En el caso de hijos ilegítimos como César y Alfonso, era un gran éxito. Dependiendo de la suerte y el favor del padre, el hijo ilegítimo podía superar al legítimo. Pero en el caso de una casa sin herederos legítimos, como la de Hipólito, no había ningún cambio. Hipólito se equivocó al pensar que si la gran amnistía de la ley alemán se aprobaba, él también podría actuar como un hijo legítimo. Pero la gente no iba a empezar a ver al hijo de un clérigo como un joven noble común y corriente de la noche a la mañana. Isabella, cuya identidad ya había sido lavada como condesa Contarini, miró fijamente a su hermano, levantó una mano y se dio la vuelta para marcharse. ¡Suerte! Me voy. Oye, oye. Justo cuando Hipólito estaba a punto de seguir a Isabella, un hombre apareció y bloqueó su camino. Condesa Contarini. El hombre alto y apuesto no le prestó atención a Hipólito y extendió su brazo derecho hacia Isabella. ¿Ha terminado con sus asuntos? Era el conde Andrea Di Pascal, uno de los amantes de Clemente de Bartolini. Isabella, con una sonrisa en todo el rostro, puso su mano izquierda en su brazo.